Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Teoría del Juego. En esta ocasión vamos a hablar de juegos abstractos. Actualmente estamos muy acostumbrados a que los juegos son muy temáticos. De hecho, a veces algunos juegos tienen componentes que realmente no ayudan en la parte de la mecánica del juego, pero que sí ayudan mucho a la temática y a centrarnos en el ambiente del juego. En esta ocasión vamos a hablar con un experto de juegos abstractos. Vamos a dejar que se presente. Soy Eric Reyes, profesor de matemática y estadística. También he empezado a incursionar en el diseño de juegos abstractos. También tengo un grupo de Facebook que se encarga de conglomerar a diseñadores de juegos abstractos a nivel latino. Y practico, entre otras cosas, como aficiones, la escultura geométrica, el origami, el diseño geométrico. Y vinculo también mucho la divulgación y la recreación y presentación de cómo usar los juegos abstractos y los juegos de mesa en general en las aulas de matemática y en las aulas en general. Eric nos preparó una ponencia sobre juegos abstractos, la historia de los juegos abstractos, qué necesitas si quieres diseñar un juego abstracto, inclusive algunas relaciones con las matemáticas, por ejemplo. Así que vamos a ver esta ponencia, no sin antes recordarles que se queden hasta el final porque les voy a mostrar dos juegos abstractos que pueden descargar para que comiencen a probarlos. Entonces, vamos a escuchar esta ponencia. Bueno, vamos a hablar un poquito de generalidades de los juegos de mesa abstractos, eh, es muy poco de lo que se habla en comparación con otros géneros de los juegos de mesa modernos, digamos, para tener ideas más claras de a qué se refiere. Vamos a hablar de la definición como tal, porque necesitamos como definir para saber, para poder categorizar, que es lo que acostumbramos a hacer. Aunque sea un pasatiempo, digamos, siempre necesitamos como categorizar. Y hay dos ideas principales ahí, que esto es un tema de amplio debate. Y lo que se hace es que se utiliza un término más preciso, una definición matemática, que es el juego combinatorio. De ahí es el vínculo entre los juegos abstractos y los juegos matemáticos y la matemática como tal. Puede que de ahí surja esa amalgama entre esas dos cosas. Pues hay gente que ya se ha dedicado a hacerlo más que fuera de que yo lo haga. Pues vamos a revisar algunas. Hay una definición por ahí que cumple con cuatro características. Eh, refiriéndose a este término matemático, juego combinatorio. Principalmente es para dos jugadores. En lo personal, me atrevo a pensar que el que sea de dos jugadores reduce el, el compadrazgo, digamos, o las alianzas y lo injusto que eso podría ser. Entonces, solo es uno contra uno y ganar y perder y se acabó. Tiene un conjunto finito de posibles estados del juego, o sea, no genera bucles, ¿sí? Ni ciclos infinitos. ¿A qué se le llama estados? Hablando a nivel de juego, es a la cantidad de posiciones o la cantidad de situaciones que puedan haber en el juego de mesa, ya puesto en la mesa como tal, de componentes físicos. Alternancia de movimientos, quiere decir que muevo yo, luego mueves vos, Vladimir, muevo yo, mueves vos, muevo yo, y así hasta finalizar el juego. Claro que esa alternancia, hay sistemas complejos que la definen, pero aún así sigue siendo alternancia. Y el juego finaliza cuando no hay más movimientos posibles. Esta es una definición de Alberto Bertoni de la Universidad de Milán. Italia tiene un fuerte bagaje de matemáticos dedicados a los juegos abstractos. Entonces, por ahí también podemos encontrar bastante material enriquecedor ahí. Una segunda definición un tanto más formal es la de Aaron Siegel, de la Universidad de California. Sigue hablando de dos jugadores. Sigue hablando que no hay información oculta, no hay elementos de aleatoriedad dentro de lo controlado, porque digamos que si nos ponemos a discutir la aleatoriedad desde un punto de vista filosófico, podríamos decir que todo es aleatorio, ¿no? O sea, no sé si voy a llegar al campeonato de ajedrez porque puede llover. Y esa aleatoriedad me puede dañar el juego de ajedrez que yo tengo ese día.
espero darme a entender desde ahí, va, desde una posición filosófica más fuerte, pero no habla de eso, sino habla de un sistema ideal controlado. Imparcialidad en el juego, lo mismo que el juego sea finito, o por lo menos transfinito, pero no infinito, y siempre ganar y perder. Es una definición un tanto más rígida, que puede generar cierta resistencia a irse como, ¿para qué definirlo de forma tan formal? Que precisamente su libro es de teoría de juegos combinatorios, que es una rama de la matemática que se dedica a estudiar juegos combinatorios y que casualmente los juegos abstractos entran como juegos combinatorios. Son sistemas matemáticos que se pueden estudiar desde ahí. Esta es una definición 3, pero es una definición un poco más caprichosa. Para Thompson, es cuál es el juego abstracto ideal para él, ¿verdad? O sea, es un gusto subjetivo, es que sea profundo, y la profundidad para él es, estoy parafraseando porque es un gran texto el que él pone, la profundidad es que el ser humano sea capaz de jugar, que no sea como ponerle cosas imposibles al humano, retos imposibles fuera de su alcance. La otra es que tenga claridad en el juego. O sea, que un ser humano común y corriente pueda crear un juicio acerca de la mejor jugada. Que estemos jugando dama en una banqueta, por ejemplo, y que una persona se pueda acercar y que si no conoce el juego se lo logremos explicar en 10 minutos y que él pueda decir, ah, entonces Vladimir o Eric pueden mover aquí, ¿o no? La otra situación es que haya un ambiente de drama, que quiere decir para Thompson que uno se pueda recuperar de una posición débil y aún así ganar, invertir el marcador, como pasa a veces en los deportes, ¿verdad? Que eso sea posible. Y 4, decisión. O sea, esto parece paradójico, pero a pesar de que haya un drama y que uno se pueda recuperar de una posición débil, también debería ser posible que un jugador logre una ventaja de la que el otro jugador no logre recuperarse. Ahí entra como el trabajo del diseñador de juegos abstractos, ¿verdad? ¿Cómo logro generar esa sensación para mi público, mis jugadores, que puedan llegar a una posición de pisotear al oponente con estrategia, pero aún así el oponente también tenga cómo recuperarse de alguna manera? ¿Sí? Es un equilibrio ahí para el capricho de Thompson, ¿verdad? Desde la definición de para él que son juegos abstractos ideales o cómo deberían de ser. Y digamos que esta definición 4 ya define a un juego abstracto, no un juego combinatorio. Eh, para esta definición es para jugadores, las anteriores son para matemáticos. Entonces, la idea es eso, ¿verdad? Que definamos para el jugador, para el aficionado, digamos, para el interesado en el tema. La definición es muy larga, pero podríamos tomar algunos aspectos. Esta definición la da Cesco Reale, que es italiano, y es presidente del Simposio Internacional de Jugadores Abstractos que se hace en Italia. Creo que el último lo hicieron en el 2019 y ya no se ha hecho a partir de ese entonces. Entonces ellos se reúnen a jugar, a discutir, etcétera. Podríamos revisar algunas situaciones que ellos agregan ahí. O sea, es bastante amplia, pero podríamos tomar algunos fragmentos. Esta parte, por ejemplo, se pensaría en que un juego abstracto no puede ser cooperativo, pero ellos ya lo definen y lo dejan permear esa parte en donde sea cooperativo, que prácticamente son situaciones sin azar en donde dos o más jugadores pueden competir contra la inteligencia artificial del juego abstracto. Pero digamos en el caso de este Mage, como lo mencionan acá, la idea es que derroten al juego, pero leyendo, o sea, por medio de la subcomunicación, las intenciones del otro jugador, a manera de que sí sean rompecabezas, ¿no? Porque podemos platicarlo entre los dos jugadores y lograr el reto. Entonces, la definición de sesgo es un poco más holgada, más flexible, porque estamos definiendo juegos para la comunidad de jugadores o para quien decida entender de qué tratan. Podemos tomar otras cosas por acá.
Por ejemplo, aquí, en los de dos jugadores no existen las alianzas, de lo que hablábamos al inicio. Eh, pero pueden haber ciertos rasgos de diplomacia o el efecto Kingmaker que sucede en los deportes. Digamos, en los deportes se está trabajando como en cómo deshacer esos efectos o los efectos de alianza. Digamos que esa es la idea como de la FIFA y de muchas otras entidades que van como normando todo eso para que los juegos sean lo más justos posibles. Pero sin embargo, ellos definen que el juego puede ser no solamente para dos personas, sino dos o más personas. O incluso hay un juego que es para cero jugadores, ¿verdad? Que solo hay una condición inicial y que se da solo el desarrollo del juego. Aquí hay un mapa, un diagrama de Venn que ya nos hace como ver de otra forma la definición a qué se restringe un juego abstracto, a qué se restringe un juego combinatorio, etcétera, etcétera. Podemos ver, por aquí está, por ejemplo, Yahtzee y Carcassonne, y que entra como, tiene estrategia, digamos, como una abstracción, pero no entra dentro de la definición pura de juego abstracto o juego combinatorio, que se reduce, en este ejemplo, a Go, a X y a Highball, ¿sí? Entonces, estas personas en este simposio tratan de definir a qué nos referimos con abstractos y a qué no. Igual te dejo el artículo después para que puedas tenerlo ahí o brindarlo a personas interesadas en profundizar en la definición para comunidad jugadora. Ah, Eh, Esta sería como la ya aterrizada, las definiciones más aterrizadas. Y vamos a hablar un poquito de su historia también, que no es una historia ajena a los juegos de mesa, que va en paralelo, es la misma. Y no es que primero hayan sido los abstractos y después los demás, porque fueron como en paralelo los juegos de azar también. Juegos de azar con objetos en una mesa o en el suelo. Em, para fines prácticos podríamos partirlos en dos grupos, los juegos abstractos antiguos y los modernos, y por ahí una transversalidad o un paralelismo de cómo se desarrollaron también los juegos matemáticos, o a qué le llamamos juegos matemáticos hoy. Los juegos antiguos, está el ajedrez FIDE, digamos, en 1924 en Francia. O sea, el ajedrez es más antiguo, pero digamos, donde FIDE mm, hace la normativa mundial de cómo se debe jugar el ajedrez a partir de 1924. El Go, digamos, que es de los más conocidos también, más o menos 548 a.C. en China y por esas regiones. Shogi, 1058 después de Cristo, entre India o China. Sin embargo, hay otros jueguitos por ahí que no son tan populares, digamos, como Chaturanga o Chatrang, eh, siglo 3 antes de Cristo, por India, más o menos. Y el Shatrang, siglo 6 después de Cristo, que son juegos que hoy no tienen tanta comunidad como crecieron las comunidades de Go, Shogi y ajedrez a nivel astronómico, ¿verdad? Y hoy casi que tenemos un club, por lo menos, grande, de jugadores de ajedrez por país, una federación deportiva, etcétera. Y los modernos, pues podríamos hablar de High, de John Yan, Inglaterra, el 2000, Blooms, que es de Nick Bentley en Estados Unidos, 2018, y el proyecto GIF, que es un sistema de juegos abstractos bien pensados y que ha triunfado mucho en la comunidad, de Chris Boone en Bélgica en el 97, y el día de hoy se siguen produciendo, que se siguen haciendo copias de este proyecto. Sí hay una clara diferencia, digamos, en cómo funcionan estos y cómo funcionan los anteriores. Y por aquí se paraleliza el definir qué es un juego matemático. ¿De qué podríamos hablar ahí? De este juego que se llama Ritmomaquia, del siglo XI, y de este otro juego que se llama X, 1942, que a la vez son juegos de mesa y que a la vez son juegos abstractos. Personajes que han como hecho esa amalgama de forma más divulgativa, porque se han hecho como más famosos, sería el señor Martin Gardner, que murió en 2010 en Estados Unidos. Piet Hein y John Nash, que son como los codiseñadores de X. Y
hoy en día está Rodolfo Curchán, está activo, vive en Argentina y él diseña, conoce, resuelve y profundiza en la teoría de los juegos matemáticos como tal. Sin embargo, también anda permeado en los universos de los juegos abstractos y en el universo de los rompecabezas topológicos. Me refiero a los rompecabezas, no los troquelados de cartón, digamos, sino a todos los rompecabezas mecánicos como los cubos de Rubik, el cubo Soma, etcétera, etcétera. Eric, dame un minuto, por favor. Sí, dale, dale, Permíteme porque me están hablando de la escuela. dale, dale. Perdón, es que cambiaron las clases a Zoom y la maestra Ujú. te insiste en que me mandó las ligas y no me las mandó. Entonces ahorita está. Dale, dale, no hay pena. Sale, ya está. ¿Qué estás viendo ahorita en mi pantalla? Antiguos, modernos, juegos matemáticos, juegos abstractos. Ah, entonces, acá es donde se hace, digamos, que los juegos, donde se da la parte en que los juegos matemáticos y juegos abstractos, sí son dos cosas distintas, pero tienen mucho en común. O sea, ni siquiera algunos puntos, sino hay muchas cosas en común ahí. Porque hay juegos matemáticos que no son de mesa, pero que se pueden transformar en ello, ¿no? Y todos los juegos abstractos, de hecho, todos los juegos de mesa tienen un componente matemático, de cualquier tipo, ¿no? Tanto de azar como de... Si partimos a todos los juegos de mesa en otra clasificación con respecto a sus resultados, digamos, juegos de azar y juegos no de azar, y nos partimos solamente ahí, ambas cosas son estudiadas por la matemática, la teoría probabilística y la teoría de juegos combinatorios. Entonces, por ahí nos puede servir para entender el punto de conexión entre esas cosas y el por qué también nos es útil el uso de juegos abstractos en la educación matemática desde los niveles infantiles. Vamos a intentar también hacer una taxonomía, una clasificación por medio de una tipología de los juegos abstractos, porque es bastante amplia, pero vamos a trabajar en un carácter un poco reduccionista. Me atrevería a hacerlo así, digamos. Primero, la familia de las variantes de ajedrez, que es una cosa enorme, ¿verdad? Es gigante. Y para eso hay una biblioteca de variantes de juegos de ajedrez, que es la que estamos viendo ahorita en pantalla. Hay alrededor de 500 variantes aquí, más o menos. Dentro de ellas se incluye al shogi, al changi, etcétera, etcétera. Al ajedrez vietnamita. Entonces hay muchas cosas interesantes acá que nos pueden servir. Luego están todas las variantes de Mancala, que son muchas. Todas las variantes de Go, que son decenas de decenas. Y luego ya como otras familias de juegos un poco más definidas por sus juegos más característicos o más populares. Los juegos territoriales, pues podríamos ingresar ahí perfectamente a este juego, que es Blocus, que es de ocupación de territorio en un espacio bidimensional.
Los juegos de captura, al final el ajedrez es un juego de captura, pero está en su propia clasificación por la cantidad de variantes que existen. Pero podemos poner otros como hide, que es un juego de capturar o encerrar a una pieza y en otros juegos pues a determinados grupos de piezas. Los juegos de conexión es este X, que es el que hablábamos anteriormente, que es de conectar de un extremo a otro en un tablero hexagonal. Rojo conecta con rojo o azul conecta con azul y quien lo logre primero ese gana. Los juegos de alineación, que son muchos, pero este es uno muy, muy fácil de aprender y muy popular y ahí se logra ver la victoria de las X, que conectó sus 5 cubitos en una sola línea. Y juegos de recorrido, hay recorrido en 2 dimensiones, pero puse estos que son recorridos en 3 dimensiones, que es donde llegar a ciertas metas. 3 juegos de ese tipo, de ir escalando en niveles, ¿verdad? Como edificios. Hay muchas otras como subfamilias, que no, tal vez se me pasaron ponerlas por acá, pero es bastante grande la clasificación en base a mecánicas. Y por último, pues hablar un poco del diseño de juegos como tal, del diseño de juegos de mesa abstractos en específico. Yo pensaría que la persona que desee diseñar juegos abstractos, primero conocer las dificultades de primero y no al final, como nos pasa a cualquier persona en cualquier ámbito al que nos queramos dedicar, que las dificultades las conocemos al final, no nos las advierten antes, ¿verdad? Yo pensaría en conocer las dificultades específicamente de la industria y la publicación de juegos abstractos como tal. Puse la foto ahí del señor Nick Bentley porque él habla mucho de eso en sus artículos, entonces vamos a revisar algunas ideas de él, que son las primeras dos. Primero es que él asegura que los diseñadores de juegos abstractos no están interesados en publicar, ¿verdad? Por lo general. Y que muchos abstractos pueden fabricarse con componentes genéricos. Entonces, ¿para qué comprarlo, no? O sea, si solo necesito un tablero y unas fichitas, yo lo hago con papel y no lo gasto, solo miro la idea del juego. Y el consumo de juegos abstractos es más para aquellos que les gusta comprar ideas geniales, ¿verdad? Ideas buenas y no tanto por componentes. Por ahí creo que va la idea de Nick Belli, estoy suponiendo en qué estaba pensando él. Una idea mía, digamos que también se tiene la percepción de que son juegos antiguos y que por eso pues, no tienen como mucho que dar para tenerlo en nuestra colección, tanto como para coleccionistas como para jugadores ávidos. Creo que a eso nos enfrentamos los diseñadores desde un punto de vista lucrativo también. ¿Sí? Vamos a vender el juego, no lo vamos a vender, va a ser la emoción de unos meses y de ahí se acaba. Fuera de conocer ese tipo de dificultades, también eh, una segunda idea sería que por lo menos debamos conocer teoremas matemáticos básicos. No es necesario que seamos genios en matemáticas, digamos. Es una formación básica de topología, combinatoria y geometría, que son 3 áreas que se ven claramente implícitas en el mecanismo, en la funcionalidad de cualquier juego abstracto. Otra cosa sería pensar siempre en pocos componentes y en sencillez, como el caso de Volterra. Tiene 20 losetas cuadradas y 2 peones. Y es una cajita que me cabe en este espacio de la mano. Eso es como, podrías, digamos, si hacemos un juego muy complejo, se sale un poco de mantener el diseño abstracto, pero no hay nada escrito al final, ¿verdad? Entonces, y las ideas de los juegos pues, son creativas cada vez más, pero esto sería como desde mi percepción. Eh, y como para cualquier cosa que nos queramos dedicar en la vida, creo que necesitamos formación también en paralelo. Entonces hay mucha bibliografía útil
para poder trabajar. Decidí poner estos 5. El primero es uno de los autores de John Conway, que habíamos hablado de él hace poquito. Este segundo es interesante, acabarlo de mí por lo que me preguntabas de la relación entre ambos juegos, digamos, o entre la matemática y entre los juegos abstractos, porque estos señores son de Portugal. Uno de ellos es matemático y fanático de los juegos de mesa, digamos. Entonces él habla aquí de muchas situaciones de ese tipo y cómo los juegos matemáticos también son juegos abstractos a la vez. Y es un libro bastante entendible, explica algunos juegos que se pueden hacer en casa con tableros hexagonales o cuadrados. Luego sigue, para mí es esta la revista o la fuente de conocimiento de juegos abstractos más amplia que existe. Creo que acaba de salir ya la última, hace como un mes. Entonces hay muchos análisis, entrevistas, cuestiones de diseño, cuestiones de industria. Y es una revista especializada en juegos abstractos que ya lleva muchos años de estar ahí en el mercado. Este otro librito de Ben Orlin nos da como muchas ideas de diseño de juegos sencillos con papel y lápiz, o incluso hablados. Entonces, de ahí se pueden extraer muchas otras cosas o evolucionar ideas que ya caigan a hacer un juego de mesa como tal en concreto. Y lo que está hasta ahí arriba es un compilado de diseño de juegos y de rompecabezas de una casa española, una editorial española de juegos abstractos que se llama Nestor Games. Entonces ellos tienen ahí mucho material gratuito en PDF. Ese libro es gratuito, en PDF hay muchas versiones gratuitas y la revista de Abstract Games también es descarga gratuita. Los otros 3 sí no están eh, como en Mercado Libre y en PDF, pero esos 2 sí. Otra idea también es que los juegos abstractos crean sensaciones de resolver rompecabezas o la sensación de haber ganado. Y que el juego siempre sea un sistema generador de rompecabezas. Al final un juego abstracto es un conjunto de muchos rompecabezas pequeñitos. Eh, y tal es el caso de que pasa esa sensación, digamos. Enrique Sedano hizo este libro de rompecabezas de Hype y él recopila como muchas jugadas de BGA y de otros servidores, fíjate, y los pone como retos, así como, ¿qué harías tú si fueras jugador blanco y te tengo estas piezas, ¿verdad? Entonces, como otro, es como otra forma de disfrutar de los abstractos, ¿no? Con mi libro, o en camino al trabajo, tiempo libre en la oficina, etcétera. Y este librito de Ralph Gehring es mucho más amplio porque él, digamos, en este volumen 2 él habla solo de juegos territoriales o juegos topológicos. Y ahí podemos ver algunos rompecabezas iniciales de blocos, problemas sencillos de blocos para que uno piense y más bonito, digamos, si uno tiene el juego en físico, ¿no? Acomodás el rompecabezas, pensás, colaboras con otros y le intentás dar solución. Entonces, en general, esas serían como las ideas básicas de qué es un abstracto, en qué momento se relaciona con la matemática pura y la matemática escolar, digamos, e ideas básicas de cómo empezar a diseñar juegos abstractos o por dónde partir de lo poco que yo he logrado del 2020 para acá, digamos, en el 2020 fue mi primer diseño de juego en Revolución Lúdica, exactamente. Y es una comunidad en construcción, que es bastante grande. No tan grande, me atrevería a pensar como la comunidad de juegos de guerra, por ejemplo, o como la comunidad de euros, pero sí es bastante grande y tiene como otro tipo de público, que también se combina con otras comunidades de ocio recreativo en general. ¿Qué les pareció la conferencia? A mí me pareció muy interesante. Entonces ahora les voy a mostrar 2 juegos que pueden descargar. Voy a dejar el enlace en la descripción y vamos a ver cómo se juega. Muy bien, aquí están los 2 juegos que puedes descargar en el enlace que voy a dejar en la descripción. Como puedes ver, estoy usando unos dados, pero tú puedes usar la ficha que tú quieras, siempre y cuando se distingan los 2 equipos y alguna ficha extra como esta en este caso. El primer juego que tenemos se llama Bobile
y hay dos formas de ganar. La primera es que logres poner esta ficha que se llama Mobile en alguno de las casillas iniciales de tu equipo. Puede ser cualquiera de estas 5 y el equipo azul intentaría hacer lo mismo. Esa es la primera forma de ganar. La segunda forma de ganar es si logras bloquear el movimiento del Mobile, tú ganas. El movimiento es muy sencillo. El primer jugador realiza solamente un movimiento, que es mover una de estas fichas hasta el tope o hasta que haya un obstáculo. Entonces, por ejemplo, esta se puede mover en dirección recta o en diagonal, como le indican las rayitas, por ejemplo, hasta acá, que se encuentra con un obstáculo. No se pueden saltar fichas, entonces se quedaría aquí la ficha. Esta ficha del centro tiene más opciones porque puede moverse hasta acá o hasta los bordes del tablero. Esta se puede mover, por ejemplo, hasta acá o hasta acá o hasta acá. Entonces, ese es el primer movimiento del primer jugador. Por ejemplo, vamos a suponer que se va a mover para acá. Después, el segundo jugador, y de ahí en adelante también el primer y segundo jugador, que se van a estar alternando, mueven primero el mobile y luego hacen el movimiento anterior. Entonces, por ejemplo, el equipo azul intenta mover el mobile. El mobile solo se mueve un espacio. Entonces, se va a mover hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Cualquiera que sea diagonal o recto, pero que sea solamente un espacio. Entonces el equipo azul va a mover al mobile porque lo quiere tener más cerca, para acá. Y luego realiza el movimiento que vimos al principio, que es mover una de sus fichas hasta donde tope o donde haya un obstáculo. Después el siguiente jugador, que es el primero, realiza lo mismo. Mueve el mobile primero y luego mueve una de sus fichas hasta donde tope o donde haya un obstáculo. El juego termina hasta que el jugador, quien sea de los dos, logre poner al mobile en una de sus casillas iniciales. De este lado tenemos un juego tradicional sudamericano que en México yo lo conozco como el zorro y las gallinas, pero a lo largo de Sudamérica tiene muchísimos más nombres y variaciones. Pero vamos a jugar esta versión. En esta tenemos a un zorro o un depredador que está bajando de la montaña para cazar al ganado o a las gallinas o cualquier otra criatura que tenga la variación del juego. El chiste de este es el zorro se tiene que comer a por lo menos 8 gallinas para ganar y las gallinas tienen que bloquear el movimiento del zorro para ganar. ¿Cómo se hace esto? En este caso se mueven un espacio y las gallinas también se mueven otro. Cuando el zorro tiene oportunidad de brincar una ficha, se la come. Puede hacerlo en línea recta o también puede hacerlo en línea diagonal. Si el zorro, por ejemplo, ya no se puede mover porque está bloqueado de todos sus movimientos, por ejemplo así, que claro, así no se podría, ¿verdad? Pero en este caso, por alguna razón, ya el zorro no se puede mover hacia ningún lado, entonces en ese lado ganan las gallinas. Entonces los jugadores van alternando movimientos, ¿sí?, de uno por uno, donde intentan bloquear sin que sean comidas las gallinas, pero donde el zorro tenga oportunidad de seguirse moviendo. Perdón, aquí tocaba el movimiento a través del zorro. Entonces iría para acá, mueven 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 para acá y mueven para acá, por ejemplo. Mueven para acá, por ejemplo. Mueven para acá. Mueven para acá. Mueven para acá. Y así sucesivamente hasta que el zorro se coma 8 gallinas o
se bloqueen todos los movimientos del zorro. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan interesado un poquito más por los juegos abstractos. Coméntenme en los comentarios si les gusta algún juego abstracto. El típico, por ejemplo, es el juego de gato, que se juega mucho, pero también hay otros que no necesariamente pensábamos que eran juegos abstractos. Por ejemplo, Carcassonne entraría como un juego abstracto y también Santorini cuenta como un juego abstracto. Les recuerdo también que Eric tiene un grupo de juegos abstractos por si quieren conocer más. Él sube muchos recursos, muestra juegos diferentes, hay diseñadores que muestran sus juegos y también si están interesados en diseñar uno pueden comentarlo ahí para que les ayuden también a desarrollar mejores juegos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos.